sobre desde dominio hasta lo que veamos el día de hoy. En primer lugar, vamos a ver lo que serán las propiedades de las funciones. Las funciones cumplen ciertas propiedades. La primera propiedad de las funciones es la monotonía de funciones. ¿Qué quiere decir monotonía? La monotonía de una función consiste en determinar si la función es creciente o decreciente. Vamos a analizar los dos casos. Una función creciente. Dice una función creciente en el intervalo AB, que van a ser dos números, si al aumentar los valores de X, aumentan los valores de Y. En primer caso vamos a revisar en la tabla de valores. Como nos dice el ejercicio. F de X igual a X más 1, que es una función en intervalo 1, 5. Entonces vamos a tomar el intervalo desde 1 hasta 5. Y vamos a calcular f de x o el valor de y. ¿Cómo hacíamos eso? Cada número que tomamos en la x lo reemplazamos en la función y nos va a quedar un valor. En este caso, si tomamos el x vale 1, reemplazamos en donde exista x en la función y resolvemos que nos queda 1 más 1, 2. En el segundo caso, con el número 2, hacemos lo mismo, reemplazamos en donde exista x el 2 y nos va a dar que 2 más 1, 3. Así sucesivamente, con el 3 nos va a dar 4, con el 4, 5 y con el 5, 6, porque la función es cada x le aumentamos una unidad. Luego observamos que los valores de x van aumentando. Van aumentando los valores de x y los valores de f de x también observamos que aumentan. Entonces, si los valores de x aumentan y los valores de y o f de x también aumentan, vamos a decir que la función es creciente. Entonces vamos, ¿cómo se observa en la gráfica? En la gráfica se observa de igual manera, si nosotros tenemos los valores de x, vamos a referirnos al eje de las x y al eje de las y. Si los valores aumentan, por ejemplo, para el número 1 era en y 2, para el número 2 en y 3. Miren que los valores de y van aumentando y aquí a su vez los valores de x también van aumentando, entonces la función va creciendo. Es decir, ¿cómo se puede observar también? Que la función está inclinada hacia la derecha. Vamos al caso contrario, en la siguiente. Vamos a ver cuando una función es decreciente. Una función es decreciente. Aquí, bueno, se ha faltado aquí. Es decreciente. Sí, al aumentar los valores de X, los valores de Y en este caso van a disminuir. Entonces analizamos la función que tenemos aquí. Menos X más 7, que dice que al X lo multiplicamos por menos 1 y le sumamos 7 en el intervalo 1 y 5. De igual manera tomamos el intervalo 1 y 5 y resolvemos. Como nos dice que hay que reemplazar el valor de X en la función, entonces vamos a reemplazar. Aquí está el valor de 1 de X, respetando el signo de la función, que aquí es menos, y resolvemos. Menos 1 más 7, 6 con 2 tenemos menos 2 más 7, porque está la función menos X más 7. Tenemos 5, 4, 3 y 2. ¿Qué observamos aquí? Que los valores de X van aumentando. Desde 1 hasta 5 los valores de X. Pero cuando nosotros determinamos los valores de f de X o de Y, vamos a observar que van
disminuyendo. Entonces, si los valores de X aumentan y los valores de Y disminuyen, entonces vamos a tener que la función es decreciente analizando la tabla de valores. Analizando la gráfica, si solo tenemos la gráfica, observamos que al 1 le corresponde el 6. Aumenta 1 en X, que sería el 2. Pero al 2 observamos que le corresponde el 5, es decir, que los valores de Y van disminuyendo en una unidad. Si tomamos los siguientes valores de X, observamos que los valores de Y van disminuyendo. Entonces quiere decir que la función va decreciendo. Por eso se dice que es decreciente. ¿Y cómo se observa? Sí, de otra manera, es decir, que la gráfica se inclina hacia la izquierda. ¿Alguna inquietud hasta ahí? Solo de lo que es creciente y decreciente. Si tienen alguna novedad, me comenta. O si no, para continuar. Vamos con este es el deber que les había enviado. La primera gráfica vamos a observar que es creciente. Y la segunda nos va a salir que es decreciente. En el intervalo vamos aquí a tomar los valores de -3 a 3 en X y vamos a construir la gráfica y nos van a dar, tienen que seguir los pasos de las diapositivas. Vamos con la siguiente. Y aquí les puse otro ejemplo donde se cumple que la función es creciente y decreciente al mismo tiempo. El ejemplo es f de x es igual a x cuadrado más menos 4. Aquí como no nos da un intervalo de valores, quiere decir que nosotros podemos tomar desde x, desde menos infinito hasta más infinito, pero para las gráficas siempre vamos a tomar en la mayoría de los casos el intervalo de -3 a 3. Y de igual manera vamos reemplazando. Como nos dice x cuadrado menos 4, ubicamos en vez del x, primero el -3. Aquí siempre tener cuidado que todo número negativo elevado a una potencia par se hace positivo. Entonces, -3 elevado al cuadrado es 9. -4 que nos da 5. -2 elevado al cuadrado, -4 que nos da, -2 elevado al cuadrado, 4 menos 4, 0. -1 elevado al cuadrado, 1 positivo, -4, -3. Con 0, 0 elevado al cuadrado, 0, -4, tenemos -4. 1 elevado al cuadrado, -4, -3. 2 elevado al cuadrado, -4, nos da 0. Y 3 elevado al cuadrado, -4, queda 5. Aquí analizamos de igual manera. Los valores de X aumentan siempre. En este caso vamos a analizar los valores de Y. Tenemos de -5 a 0, de 5 a 0, va disminuyendo. De 0 a -3, va disminuyendo. Y de -3 a 4, va disminuyendo. Hasta este caso observamos que disminuyen. Entonces hasta este punto 0 en X, vamos a tener que la función es decreciente porque los valores de X aumentan y los valores de Y disminuyen. Pero vamos a analizar los siguientes números. De -4 a -3, vamos a ver que ya va aumentando. De -3 a 0 va aumentando y de 0 a 5 aumentan. Entonces los valores de X siempre aumentan y en este caso los valores de Y también aumentan. Entonces desde el punto 0 que nos da, que es como el límite, vamos a ver que aumentan con 1, con 2 y con 3 aumentan. Entonces quiere decir que en ese caso
En esa parte la gráfica es creciente analizando los valores en la tabla. ¿Cómo observamos en la gráfica? Ocupamos o representamos cada uno de los puntos que nos dio en la tabla de valores. Aquí analizamos los puntos y observamos cómo la primera gráfica, la primera parte que es de -3 en X hasta 0, observamos que la gráfica baja, es decir, que si tenemos el valor de -3, 5, de -2, 0 y de -1, -3, los valores de Y van disminuyendo y los valores de X van aumentando. Y como se observa también, la gráfica está inclinada hacia la izquierda. Entonces, vamos a decir que la gráfica es decreciente en este lado izquierdo. ¿Por qué desde menos infinito a 0? Porque no nos da un intervalo. Entonces, la gráfica se extiende tanto hacia arriba como hacia la izquierda. Entonces, podemos dar cualquier valor de X desde menos infinito hasta 0, que es este punto de aquí, en Y igual a, en X igual a 0. Siempre vamos para igual el dominio, digamos, para ver si es creciente o decreciente, vamos a fijarnos en el eje de las X. Y observamos que desde este punto que era 0, también tenemos en la tabla que desde 0 en X, ya cuando tenemos 1 en X, vamos a ver que va aumentando y va aumentando los valores de Y. En este caso, también observamos que la gráfica se inclina hacia la derecha y vamos a decir entonces que es creciente desde 0 a más infinito porque el X puede tomar cualquier valor y vamos a encontrar un valor de Y. Hasta este caso, ¿alguna inquietud, alguna novedad? Simplemente analizamos. Puede ser en la tabla de valores o en la gráfica. Si la gráfica se inclina hacia la izquierda, es decreciente. Y si se inclina hacia la derecha, es creciente. O si no, observamos que baja o sube la gráfica. Si alguna inquietud, alguien. No tengo, entonces vamos con la siguiente. Otra característica que nosotros podemos determinar de las funciones es determinar si es una función par o es impar. ¿Qué quiere decir una función par? Que la gráfica es, si nosotros representamos en el eje de las Y una línea, nosotros vamos a tener que en el lado izquierdo va a ser igual que el lado derecho de la función. Es decir, que si nosotros tomamos, por decir, una hoja de papel y la representamos, vamos a tener que la doblamos justo en esta mitad de aquí. La función vamos a tener que nos va a coincidir este lado de aquí, el lado izquierdo, con el lado derecho. Pero de manera algebraica, ¿cómo nosotros podemos determinar si una función es par? Analizando este caso, que f de x sea igual a f de menos x. Para determinar si ese es el caso, todos los valores de la función que nos den de x vamos a reemplazar con menos x y nos vamos a dar cuenta si nos da este valor. Luego vamos a observar por un ejemplo. Tenemos f de x es x al cuadrado menos 4. Vamos con la función f de x igual a x cuadrado menos 4. En vez de x, reemplazamos por menos x. En vez de x, reemplazamos por menos x y resolvemos. Entonces tenemos f de menos x aquí.
el x al cuadrado, el menos x al cuadrado se devuelve x al cuadrado, porque todo número negativo elevado al cuadrado se hace, o expresión elevado al cuadrado se hace positivo. Y observamos que nos queda como resultado, nos queda lo mismo de arriba, es decir, f de x es igual a f de menos x. Y se cumple que la función es par. Entonces, como les iba diciendo, para ver si una función es par de manera gráfica, es decir, que el lado izquierdo, este lado de aquí, es igual al lado derecho de la función. ¿Alguna inquietud hasta ahí de la función par o función impar? Pregunten a alguien que tenga alguna O sea, que inquietud. dice, Dígame, eh, la, la, digamos, la gráfica de arriba era par, la gráfica de la anterior y la gráfica. anterior Ah, sí, era era par. positiva. Ajá, Sí, era era par. par, ¿cierto? Ah, ya. Sí. Entonces vamos con la siguiente. Si hay gráficas de función par, también hay gráficas con una función impar. En este caso, vamos a analizar una función es impar si se cumple la siguiente condición. Es decir, nosotros aquí de manera gráfica, ¿cómo observamos que es impar? Si nosotros trazamos de igual manera en el eje de la Y una línea y nosotros doblamos, digamos, la hoja, nos va a dar que es casi lo mismo, pero sino que la gráfica del lado izquierdo es en sentido contrario o invertido al lado derecho. Pero si nosotros otra vez doblamos aquí en el eje de las X y hacemos como dos dobleces, nos va a dar que coinciden. Pero lo principal es que el lado derecho es igual al lado izquierdo, pero en sentido contrario, es decir, de manera invertida. ¿Y cómo determinamos si una función es impar? De manera algebraica, es decir, por medio de la fórmula, aplicando esto, que f de menos x es igual a menos f de x. Vamos a analizar el ejemplo. Tenemos f de x es igual a x al cubo menos 2. Tenemos la función original. Reemplazamos en f de x por f de menos x. En todas las x le ponemos el menos x. Y resolvemos. Aquí, menos x elevado al cubo nos da menos x al cubo, porque todo número negativo elevado a un exponente impar, en este caso, nos va a dar que es negativo mismo. Y aquí aplicamos ley de signos. Menos por menos nos da más 2x. Tenemos aquí en este caso, espérenme un momento. En este caso tenemos que ya tenemos f de menos x. ¿Qué condición nos falta calcular? Menos f de x, es decir, a la función original multiplicarla por menos 1 o puede ser por el signo negativo. Entonces, menos f de x le cambiamos de signo. Teníamos x al cubo, entonces quedaría menos x al cubo. Y tenemos más 2x menos por menos, digamos menos 2x menos por menos nos da más. Y nos coincide que estas dos partes son iguales. Quiere decir que f de menos x es igual a menos f de x. Entonces quiere decir que la función cumpliendo esta condición, que la función es impar. Y como les decía, en la forma gráfica se observa que la función es creciente, o sea, es lado izquierdo es igual al lado derecho, pero en sentido invertido. Es decir, si la una baja, la otra, si la una baja, el otro lado sube.
y observamos que tenemos las mismas características. La otra cosa, si es que encontramos que una función no cumple las dos condiciones de par o impar, entonces simplemente decimos que la función no es ni par ni impar. Entonces vamos con la siguiente, que es clasificación de las funciones. En primer lugar, vamos a ver que las funciones se clasifican en función lineal, cuadrática, cúbica. Nosotros vamos a comenzar con la función lineal. La función lineal, nosotros ya hemos visto en ecuaciones lineales, simplemente vamos a aplicarles ciertas características que aquí la engloban. La función lineal es de la variable x y está dada por la siguiente función. Y o f de x, que la podemos representar a la función de dos maneras, es igual a mx más b, donde m y b son números reales. Aquí tenemos ciertos ejemplos. Y igual a 5x más 1, donde el 5 es el m y el 1 es el b. El segundo ejemplo tenemos menos 4x menos 2. El menos 4 es el m y el menos 2 es el b. Según la forma general, tenemos el tercer ejemplo. El 1 medio es el m y el b, en este caso, que sería igual a 0. ¿Qué significa el m? El m significa la pendiente de la función, es decir, la inclinación que tiene la función. Es decir, por ejemplo, aquí tenemos, puede ser un m igual a 1. Si tenemos un m igual a 2, vamos a tener que la función es un poquito más parada hacia el eje de las y. Si tenemos, digamos, un m es igual a 0, nos va a dar que es un poco más de manera horizontal la gráfica. Es decir, quiere decir la inclinación que tiene en el plano cartesiano. Y el B es el corte en el eje Y. Es decir, si nosotros tenemos en este caso el más 1, vamos a tener que quiere decir que en donde se choca la gráfica con el eje de la Y, entonces en el eje de la Y va a pasar por el punto 1 la gráfica. Eso quiere decir el valor de B. Si tuviera negativo, si tuviera menos 1, entonces va a pasar por ese punto. Puede ser de esta manera, puede ser inclinada así la gráfica. La función lineal tiene ciertas características. La primera característica es que el dominio y recorrido de la función lineal va a ser siempre los números reales. Siempre van a ser los números reales, dada cualquier función lineal. Porque la función lineal no está como las condiciones que habíamos visto, que no está sobre un denominador la x o no está dentro de una raíz. Entonces, la función lineal siempre va a tener estas características. Claro que puede haber fracciones, pero siempre va a tener la característica esa. Y el dominio y recorrido dado cualquier función lineal va a ser los números reales, siempre, siempre. Vamos con la siguiente. Ya vamos a observar. La segunda característica dice que la gráfica de una función lineal es siempre una línea recta en el plano cartesiano. La gráfica de la función puede ser, en este caso, así, puede ser más inclinada, pero siempre una línea recta. En el caso de acá también puede darnos así, poco más inclinada, pero siempre va a ser una línea recta. Analizando el valor de la pendiente, es decir, de esta parte de aquí.
Se tienen tres casos. Si m es mayor que 0, es decir, aquí les he puesto un ejemplo, aquí vale 1 en el valor de m. M es igual a 1 que es mayor que 0. Siempre que sea esta pendiente o este m mayor que 0, la función es creciente. Si el m es menor que 0, como les puse en el ejemplo, aquí vale como si tuvieran 1 aquí, entonces vale m es igual a menos 1, es menor que 0. Siempre que nos dé la pendiente negativa, es decir, un número menor que 0, la función es decreciente y va a representar de esta forma, que se inclina hacia la izquierda. Aquí se inclinaba hacia la derecha. Si m es igual a 0, es decir, aquí teníamos un m por x, pero el m vale 0, entonces vale, el m es igual a, o aquí por eso no hay el valor de x, es decir, como si tuviéramos 0x. Si el m es igual a 0, entonces la función es constante y se va a representar siempre una línea horizontal, puede ser arriba o debajo. Eso es de las características de la pendiente. ¿Alguna inquietud hasta aquí? No, simplemente son como materia, todavía no son ejercicios. Vamos con la siguiente. Ya. Otra de las características de una función lineal es para terminar la gráfica, suficiente es conocer dos puntos, porque toda línea recta pasa por dos puntos. Entonces, ¿cómo construíamos en ecuaciones la gráfica? Vamos a construir por medio de la tabla corta que les había mencionado y vamos a tener, ¿qué hacíamos en la tabla corta? Dábamos valores de 0x y 0y y determinábamos cuando x valía 0. Aquí tenemos 2 por 0 menos 2, ¿qué nos queda? El valor de y nos queda igual a menos 2.